En la clase anterior hemos visto que la dinámica de sistemas como metodología tiene cuatro etapas: la etapa de conceptualización, la de formulación, la de prueba y la de implementación. En este diagrama podemos ver que se empieza en la conceptualización. Si hacemos una analogía con softwares, vendría a ser más o menos como la determinación de requerimientos, el análisis del sistema como tal. Luego entraríamos a la formulación, que vendría a ser algo parecido al diseño, y la prueba de implementación vendría a ser un poco más que el desarrollo y la prueba, si quieren. El detalle de la conceptualización es que nos va a dar los elementos iniciales y necesarios para que nuestro modelo esté bien elaborado. La idea de la metodología es que se puedan hacer estas etapas con sus pasos respectivos para conseguir un modelo bastante útil que represente el comportamiento del sistema real. Hoy vamos a ver la parte de conceptualización, la parte teórica con un ejemplo, y vamos a dejar para la siguiente clase la formulación ya a través de la computadora. Entonces, esta primera etapa tiene una serie de pasos en el cual se tiene que definir el propósito del modelo, la frontera del modelo, tratar de determinar un posible comportamiento de los elementos más relevantes que tiene y generar un tipo de explicación de ese comportamiento, que le vamos a llamar mecanismos básicos. El propósito del modelo es algo parecido al objetivo, a la meta, al fin. ¿Cuál es el motivo por el cual hacemos un modelo? Aquí tenemos que enfocarnos en dos aspectos: qué queremos resolver y a quién va dirigida la solución. Podemos, por ejemplo, analizar el COVID, y dentro de esta pandemia podemos encontrar N propósitos, N elementos que queremos representar: mortalidad, contagio, prevalencia, tiempo de duración de la pandemia, un montón de cosas. Y cada uno va a estar orientado a algún tipo de audiencia, para alguien, a alguien le va a servir. Un modelo se construye para entender el comportamiento de un sistema, para representar el comportamiento de un sistema. Y en función de ese comportamiento, poder contrastar con los datos históricos, verificar que todo va bien, que realmente representa el comportamiento del sistema, y en función de eso hacerlo correr hacia adelante, para poder generar hipótesis dinámicas o generar algún tipo de entornos condicionales, como qué pasa si hago esto, qué pasa si hago lo otro. Entonces, en ese concepto de herramienta para tomar decisiones, el modelo es muy importante, concretarlo adecuadamente. La meta de esta etapa es llegar a un modelo conceptual, en borrador, en bruto, el primer modelo que tenemos, la primera aproximación. ¿Por qué conceptual? No introducimos fórmulas, no hay ningún tipo de modelo matemático por detrás, solo son gráficos. Es algo muy parecido a lo que hemos terminado de hacer en la primera parte de la materia: diagramas causales. Tenemos que llegar a eso. Entonces, escogemos el área del problema, se determinan cuáles son las variables más relevantes, se trata de definir en función de esas variables relevantes qué queda dentro del sistema y qué queda fuera. Estamos definiendo la frontera, y una vez que tenemos las variables más relevantes, buscamos datos históricos o hipotéticos para saber cómo se comportan. Y luego tratamos a través de un modelo causal de explicar ese comportamiento o de representar ese comportamiento. Entonces, empecemos con definir el propósito del modelo. Se tiene que mencionar algún tipo de acción o comportamiento sobre el tiempo que el modelo va a analizar. Es importante que el propósito sea claro, que esté bien definido, porque esto va a facilitar saber qué componentes o qué variables se quedan dentro y qué variables se quedan fuera. Un propósito puede tener tres categorías. Nos puede servir para clarificar el conocimiento y entendimiento del sistema,
para descubrir políticas que mejorarán el comportamiento del sistema y para capturar modelos mentales y servir como un medio de comunicación y unificación. En el primer caso, queremos comprender, entender un sistema. En el segundo caso, tenemos claro lo que es el sistema, pero queremos saber qué pasa si hacemos un cambio, qué pasa con el comportamiento del sistema. Y el último es tener una buena idea, un modelo mental, y tratar de que ese modelo mental se pueda formalizar para que otros tengan la misma idea que nosotros tenemos. El ejemplo que tenemos en el texto tiene que ver con las infecciones respiratorias agudas. Las infecciones respiratorias agudas pueden generar neumonía o no tenerla y pueden ser un causal de la mortalidad infantil. Entonces, de manera general, las IRAs en invierno se genera una gran cantidad de infecciones respiratorias agudas en toda la población. Normalmente el CEDES tiene esta información de cuántos se enferman, en función de eso dan vacaciones en el colegio, en función de eso extienden la vacación, en función de eso dan horarios de ingreso mayores a los escolares, justamente en base a estos datos. Entonces, información hay. Pero, ¿qué queremos determinar de las infecciones respiratorias agudas? En realidad, el propósito que marca en el texto es cómo la evolución de las infecciones respiratorias agudas pueden ser un causal de la mortalidad infantil en la ciudad. Es importante tratar de circunscribir un espacio de estudio. Podría ser determinar la evolución de las IRAs como causal de mortalidad infantil y nada más. Pero en este caso, cuando lo dejamos abierto, no sabemos si estamos haciendo un estudio global de todo el mundo, si va a estar Bolivia, si va a estar Cochabamba como departamento, si va a estar el área rural o el área urbana. Entonces tenemos que ir cerrando. Es algo parecido a definir el objetivo en una tesis, en un proyecto de grado. Tiene que estar bien especificado para que no nos perdamos. Entonces, en este caso tenemos determinar la evolución de las infecciones respiratorias agudas con o sin neumonía. Vamos a tomar ambos como causal de la mortalidad infantil en la ciudad. Podemos colocar en la ciudad de Cochabamba, obviamente. ¿Quién es la audiencia? ¿A quién va dirigido el modelo? Debería ser, en este caso, si estamos hablando de la ciudad, las autoridades que tienen que ver con la salud en la ciudad. Podría ser el municipio o podría ser la gobernación. Tienen instituciones en las cuales se maneja la parte de salud. Entonces, tenemos un propósito y tenemos una audiencia. Primer paso de la etapa de conceptualización. En función del propósito de la audiencia, definimos la frontera. La frontera tiene que ver con listar una serie de variables que nosotros consideramos formarían parte de este sistema. ¿Qué variables podríamos considerar dado este propósito? ¿Podrían citar algunas variables? ¿Qué nos podría servir para que este modelo funcione y que nos responda a este propósito? Si voy a hablar de mortalidad infantil, me imagino que a la población infantil en la ciudad me podría servir tener datos históricos de la población infantil. ¿Qué más? ¿Sigo conectado? ¿No se ha cortado? ¿Me siguen escuchando? ¿Qué más? Sí, sí, usted. También podría ser, tal vez, si es que esa parte podría ser niños que están en estudio o en escuela, estudiantes de nivel primario. No. Si ustedes leen el propósito del modelo, no tiene nada que ver con los escolares. Solamente habla de mortalidad infantil. Tal vez sí que sería la población recuperada. Podría ser la población recuperada. ¿Qué más?
La tasa de mortalidad, ok. Eso debe tener sedes o debe tener el INE, si es que no tiene sedes. ¿Qué más? Tasa de recuperación. ¿Ya? ¿El pronóstico del tiempo podría ser? Podría ser el clima como tal, el invierno, la temperatura. ¿Qué más? ¿No se les ocurre nada más? Bueno, se les va a ocurrir cuando les dé la práctica, no se preocupen. Entonces, esta lista inicial deberían seguir las siguientes reglas. Estas variables deben ser las necesarias. ¿Pero cuántos son necesarios? La idea es que nos hagamos un modelo mental de lo que queremos representar. Y en ese modelo mental identifiquemos qué elementos se tienen que relacionar para devolver el resultado. Si nuestro propósito es determinar la evolución de las iras con o sin neumonía como causal de la mortalidad infantil en la ciudad, entonces lo que yo quiero es identificar primero iras infectados con infecciones respiratorias agudas, los con neumonía, los sin neumonía. Otro elemento que me va a permitir responder el problema es la mortalidad infantil. También necesito representarla. ¿Qué me causa la mortalidad infantil? Entonces ahí tengo que empezar a pensar qué elementos se interrelacionarían para generar la mortalidad infantil. ¿Qué me causa o cuál es la evolución de la infección respiratoria aguda? Seguramente será una población sana, una población enferma, una tasa de contagio, un tratamiento, una tasa de tratamiento, una recuperación, etcétera, etcétera, etcétera. También podrían estar tal vez hospitales, médicos, enfermeras. O sea, estoy generando en mi cabeza mentalmente todos los elementos que me podrían responder al propósito y qué elementos harían que esos elementos relevantes que van a responder al propósito me permitan funcionar. Entonces, cuando digo los componentes deben ser los necesarios, estoy tratando de generar una lista sin ningún tipo de orden, una lista de variables. Los componentes pueden ser agregados. ¿Cuál es la idea? Si inicialmente no he tomado en cuenta algo, por ejemplo, la prevalencia, no se me ha ocurrido, pero luego cuando estoy haciendo el modelo veo que la prevalencia es importante. Entonces la incorporo. Los componentes deben ser direccionables. Significa que el nombre que le demos no tiene que ser ambiguo y tiene que buscar el que se pueda incrementar o que se pueda decrementar. Ya habíamos topado con esto cuando hemos hecho los diagramas causales. Los nombres eran muy importantes, porque algunos nombres no mostraban que podían crecer o decrecer. Entonces, si se fijan, no es nada nuevo, son elementos que ya hemos considerado. Una vez que tengamos el listado de esas variables, tenemos que clasificarlas en dos partes. Las variables como endógenas y las variables exógenas. ¿Qué son las variables endógenas? Aquellas que se afectan dentro del sistema y que afectan al sistema. Por ejemplo, si yo coloco clima, ¿será una variable endógena? El clima puede afectar al sistema, sí, pero el sistema, el que estoy queriendo modelar, ¿afectará al clima? Cuantos más niños mueran por infección respiratoria aguda, ¿el clima cambia? No. Entonces puedo darme cuenta que el clima no es una variable endógena, es una variable exógena. Yo no la puedo afectar, pero sí me afecta. ¿Qué será variable endógena? Esa población sana, esa población infectada, esa tasa de contagio, todos los elementos que van a hacer a la evolución de la enfermedad. Entonces, voy a separar mi lista en estos dos grupos, endógenos y exógenos. Normalmente los endógenos son las variables que van a estar dentro de los ciclos de alimentación del sistema. Y los exógenos van a ser una especie de parámetros. Esa es la idea. Entonces defino una variable de endógenos y una de exógenos. En el ejercicio que tengo,
También me dice que dentro de las endógenas yo debería especificar cuáles son niveles, cuáles son flujos. Pero vamos a dejarlo pendiente eso, porque eso es fruto del siguiente tema. Entonces, para nosotros va a ser suficiente tener un listado de variables divididas en endógenas y exógenas. Las relevantes, para que esto no quede suelto, las más importantes van a ser niveles. Las que cambien el valor de los niveles van a ser flujos. Me estoy adelantando un poco para que esto no quede suelto, pero no necesitamos hacerlo ahora. Entonces, en el ejemplo de las infecciones respiratorias agudas, un listado inicial podría ser este. Ya saben, sin ningún orden. Población infantil, nacimientos, muertes, tasa de mortalidad, tasa de natalidad, infección, tasa de infección, complicación, etcétera, 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 etcétera. Un montón de variables que se me ha ocurrido. No todas se usan, se pueden agregar después. Algunas son más relevantes que otras, pero tengo un listado. De este listado los clasifico en endógenos y exógenos. Entonces, por ejemplo, la población infantil, ¿será endógeno o exógeno? Depende. Podría ser exógeno si yo estoy estudiando la evolución de la enfermedad y la población infantil llega sin afectarme. Podría ser endógeno si la población infantil se afecta por la mortalidad infantil. Entonces, depende mucho de lo que tengo que ver. ¿Los nacimientos serán endógenos o exógenos? Sí, porque la infección no va a hacer que nazcan más. Entonces, ahí vamos descubriendo a qué categoría pertenecen esas variables y podríamos dividirlas como tal. Los exógenos van a ser la información que nos permita CEDES o el INE determinar elementos. Por ejemplo, tasa de natalidad. La tasa de natalidad no tiene nada que ver con la enfermedad. Eso es una información que el INE tiene en función de la población, la cantidad de nacimientos que se generan. La tasa de infección seguramente las CEDES tiene. Y eso es lo primero que determinan cuando hay una epidemia. La tasa de infección. De un infectado, ¿a cuántos contagia? Tasa de complicación significa que esa infección respiratoria aguda, por algún tipo de factor, ha generado neumonía. Tasa de tratamiento. Habría que ver si se trata antes de que tengan neumonía, se trata después de que tengan neumonía. Tasa de contacto humano. El contacto humano no tiene nada que ver con la infección. Se han debido dar cuenta que en esta pandemia había contacto humano, pero no necesariamente infección. Mucha gente estaba en contacto con infectados y no se ha infectado. También hay tasa de curación, exógeno, porque la tasa de curación va a depender de la infraestructura hospitalaria, de las enfermeras, de los médicos, de los medicamentos, del acceso a la salud. ¿Qué pasa si vive en una zona periurbana donde no hay un centro de salud cercano? Entonces, la tasa de curación también puede variar. Todo lo demás se considera endógeno y estos elementos se consideran exógenos. Entonces tenemos nuestro primer listado, no el definitivo, que nos permite definir la frontera del modelo. ¿Hasta ahí estamos bien? Fíjense que el propósito del modelo es determinar la evolución de las iras. Entonces, aquí se hace una aclaración. El modelo no incluirá inmunizaciones por vacuna. O sea, el que se vacunen por influenza, por ejemplo, no vamos a tomarlo en cuenta. ¿Por qué se podría enmascarar el curso natural de la enfermedad? Entonces vamos a tratar de buscar con este modelo el curso natural de la enfermedad, sin inmunizaciones. Aquel que se ha enfermado de gripe E o de una infección respiratoria aguda no significa que sea inmune. Puede volverse a enfermar. El tercer paso es, de este listado, se tiene que escoger las variables más relevantes que respondan al propósito. Entonces,
Una variable importante para mí podría ser la población infantil, por eso lo he llamado nivel, pero ustedes simplemente la pueden marcar. Otra variable importante que se respondería al propósito sería la población de iras sin neumonía. Otra podría ser población de iras con neumonía. Pero hay un elemento importante que tiene que responder. Me decía como causal de la mortalidad infantil. Entonces necesito una variable que sea mortalidad infantil y no la tengo, si se fijan. Pero tengo una parecida, tasa de mortalidad, aunque la tasa no me va a dar la cantidad de gente que ha muerto o de niños que han muerto. Entonces aquí me doy cuenta que me falta una variable importante. ¿Está bien? Continuemos. Cuando ya identifico mis variables importantes o más relevantes, tengo que determinar el modo de referencia. ¿Qué significa el modo de referencia? Que yo debo averiguar toda la información que exista sobre esa variable. Si coloco población infantil, entonces puedo ir al INE o entrar a la página del INE y sacar por unos 10 años anteriores cuál es la evolución infantil en la ciudad. ¿Cuántos eran en el año 2000, en el 2001, 2002, no sé, hasta el 2010? O del 2010 al 2020, del 2020 al 2000, no sé, lo que se me ocurre. Una buena cantidad de tiempo. ¿Cuánto es bueno, cuánto es malo? Eso es difícil. Cuanto más información, mejor. Entonces, un modo de referencia me va a permitir saber cómo se comportó esa variable, pasado, para que yo represente con ese comportamiento el presente del modelo y pueda predecir o pueda determinar el comportamiento futuro. Entonces, el modo de referencia no me va a servir solamente para saber cómo se comportó hace tiempo. Me va a permitir contrastar. Cuando yo tenga el modelo en etapas posteriores, puedo contrastarlo con el modo de referencia. Si se parece mucho, significa que mi modelo es bueno y está representando el comportamiento del sistema real. Si no se parece para nada, tengo que volver a la etapa de conceptualización si es necesario para modificar mi modelo. Existen dos formas de obtener los modos de referencia. Una puede ser por datos históricos y la otra puede ser hipotética. ¿Qué pasa si no encuentro información de lo que quiero? Nadie la ha capturado. Puedo tomar en cuenta referentes extranjeros. Tal vez en otro país sí la han tomado en cuenta. Pero ¿qué pasa si no? Entonces yo podría pensar que podría ser consulta a expertos. Voy donde un médico y le digo, normalmente, ¿cómo se debería comportar la infección? Debería tener un comportamiento exponencial, logarítmico, lineal. O sea, le voy dando pautas para que él me diga, debería comportarse así. Es como si ustedes hubiesen llevado microeconomía, la oferta y la demanda. La oferta es creciente y la demanda es decreciente y hay un punto de equilibrio. Entonces, económicamente yo sé cómo funciona. No necesito datos, porque ya lo han probado tantas veces que ya se sabe de memoria cómo funciona. Entonces, puede que no precise datos históricos y con datos hipotéticos puedo generar o con consulta a expertos. Aquí hablamos de los modos de referencia hipotéticos. El modo de referencia por observación histórica es cuando podemos obtener la información de algún sitio que ha guardado esta información. ¿Para qué nos va a servir? Cuando el modelo ya esté hecho, vamos a poder compararlo con esta referencia histórica. Claro que en etapas posteriores. Ya saben que si el modelo no produce un comportamiento similar a la historia, el modelo tiene que ser rediseñado. Por ejemplo, beneficio esperado. Esto no va a ser historia. Si digo beneficio esperado, no es historia, es algo que yo hipotéticamente estoy creyendo. Si puede ser beneficio o utilidad en una empresa, sí puedo obtener el dato histórico. Pero si digo esperado, no lo es. ¿Qué pasa si no tengo esa información histórica? Puedo generar un modo de referencia hipotético. Por ejemplo, las poblaciones siempre siguen un comportamiento exponencial creciente, siempre. Y eso es simple. Se tarda 9 meses en nacer, pero alrededor de 70, 80 años en morir. Entonces tendemos a crecimiento exponencial.
Y todas las poblaciones, no solamente la humana, tiene este efecto. Claro que algunas poblaciones de animales mucho más. Vamos a suponer que tenemos una cantidad X de ratas. Y hipotéticamente decimos, vamos a matar a la mitad de las ratas. Entonces, a partir de ese punto, va a volver a haber crecimiento exponencial. Entonces, esto es hipotético. Estoy suponiendo que va a ocurrir esto. Y en base a esta suposición, puede estar basado mi modelo. Para nuestro ejemplo, se saca datos históricos de sedes de la población de iras con neumonía, una cantidad de años X, y la puedo representar. Esto ya es mi modo de referencia. Yo sé que más adelante, cuando haga mi modelo y que simule mi modelo y tenga los datos, puedo contrastarlos con estos. Y si se presenta algo parecido, mi modelo es bueno. Si se dispara, tengo que rediseñarlo. También puedo sacar del CEDES la población de iras sin neumonía. También es lineal. Fíjense la cantidad de casos, difiere, pero es lineal. Puedo sacar del INE la población infantil, gente o niños menores de 5 años, para el mismo periodo de tiempo. Puedo sacar la mortalidad infantil, seguramente del CEDES o del INE, dependiendo cuál lo tenga. Y aparentemente la mortalidad es decreciente. Eso es bueno, es una buena noticia. Entonces tengo mis modos de referencia. En base a esto, yo tengo que crear una explicación que me permita entender cómo se logra esto. Eso se llama mecanismo básico. Y no es otra cosa que explicaciones del comportamiento de una variable. ¿Cómo podría yo entender, por ejemplo, que la población infantil crece? Que cada año hay más de población infantil, porque hay más nacimientos y menos muertes. Entonces yo, para representar este comportamiento o de cualquier población, yo necesito una variable que incremente mi población infantil. ¿Cuál va a ser la variable? Nacimientos. Pero también necesito una variable que decremente mi población infantil, no en la misma medida que nacimientos. ¿Cuál va a ser la variable? Muertes. Entonces, del listado de variables que yo tengo arriba, ya puedo ir sacando cuáles se van a interrelacionar para poder representar este comportamiento. Y eso va a ser mi mecanismo básico. Ahora, el mecanismo básico se genera en base a explicaciones o hipótesis dinámicas. Una hipótesis dinámica es la explicación del comportamiento. Para lo que acabo de decirles, podría la hipótesis dinámica ser la siguiente. A más nacimientos, más población. A más muertes, menos población. A más población, más nacimientos. A más población, más muertes. Pero tengo que introducir un parámetro. Entonces puedo decir, a más población multiplicado por una tasa de natalidad, se generan más nacimientos. Y a más nacimientos, se genera más población. También podría decir, a más muertes, menos población. Pero a más población dividido entre una vida promedio, tengo la mortalidad o las muertes. Entonces, acabo de describir dos párrafos que serían mi hipótesis dinámica que está explicando el mecanismo básico de mi variable población de manera general o una población infantil de manera particular. Aquí tengo la explicación de hipótesis dinámicas, pero lo más fácil no es empezar por la hipótesis dinámica, sino más bien por el modelo causal. Y luego, en función del modelo causal, puedo escribir la hipótesis dinámica. Por ejemplo, vamos a empezar por lo más simple, aquí, lo que les he descrito. Tengo una tasa de natalidad, nacimientos, población infantil, muertes, le he llamado vida promedio, pero yo puedo llamar tasa de mortalidad. Mi tasa de mortalidad se va a afectar por la población infantil y va a provocar muertes. Más muertes, menos población. Más población, más nacimientos en función de la tasa de natalidad. Más nacimientos, más población infantil.
Hasta ahí todo normal. Pero también tengo variables que van a afectar a mi tasa de mortalidad. Por ejemplo, la cobertura de salud, les decía. El acceso familiar, es decir, si tenemos servicios básicos, ¿qué pasa si es una zona periurbana y ni siquiera tienen alcantarillado? El agua la tienen que comprar de cisternas. Entonces, los accesos a los elementos básicos son mínimos y va a afectar la tasa de mortalidad. Y seguramente la población con IRAS con neumonía también va a afectar a esta población infantil, porque eso es lo que quiero representar. Entonces, de aquí yo puedo explicar, fíjense, aquí, esta parte estoy explicando. A más nacimientos, mayor población infantil. A más población infantil, más nacimientos filtrados por la tasa de natalidad. Entonces, acabo de describir esto. El segundo, a más población infantil, más muertes. Estoy escribiendo esta parte. A más muertes, menos población infantil filtrados por la tasa de mortalidad. Solamente estoy tomando en cuenta esta tasa. Ahora bien, la interrelación entre población de IRAS con neumonía, la cobertura de salud y el acceso familiar afectará la tasa de mortalidad. Me está explicando de dónde viene la tasa de mortalidad. Entonces es más fácil empezar por aquí y luego generar las hipótesis dinámicas. En este caso, aquí tengo el modelo que es modelo básico, no parece tan básico, pero es relacionado a los elementos como la infección, población con IRAS y neumonía. La complicación va a ser que se genere población IRAS con neumonía. La curación con una tasa de tratamiento va a ser que haya menos población con neumonía. Pero estas pueden morir, así que va a haber muertes por neumonía y estas muertes van a incrementar la tasa de mortalidad. Esta población de IRAS con neumonía, con una tasa de contacto, va a generar una prevalencia. O sea, el virus está ahí y por la tasa de infección se infecta. ¿Quién es? Esta población susceptible. Esta población susceptible puede ser mi población infantil. Y esta relación de tasa de mortalidad con la población con IRAS va a ir a este lado. Las muertes hacia la tasa. Entonces luego voy a unir esos dos submodelos. Puedo tener un submodelo o tener 2 o 3 submodelos. Son mis primeros borradores. Y en la siguiente etapa estos modelos se van a ir refinando. Esa es la idea. Nada complicado. Acabo de interrelacionar variables. Variables que he listado como una lluvia de ideas. Que me faltaban cosas, sí, y las he aumentado ahora. ¿Dudas? Aquí tiene que terminar la etapa. Este es el último paso. Son 4 pasos. Propósito del modelo, donde se define la audiencia. Frontera del modelo, donde se hace un listado y se clasifican endógenas y exógenas. Los modos de referencia, que son la explicación de las variables más relevantes del paso anterior, y los mecanismos básicos, que explican el modo de referencia, o lo representan en un modelo básico, si quieren. ¿No hay preguntas? Ingeniero, Adelante. vamos a tomar en cuenta los signos. Tienen que marcar los signos. No. Aquí solamente estamos en un modelo causal. Ya podemos deducir los signos. Eso ya no es complicado, pero no nos perdamos en los signos. Es un primer modelo y puede ser solamente un modelo causal, no un modelo de influencias. Obviamente nos damos cuenta que aquí no tiene signo porque esto es parámetro, pero esto podría ser variable en función de el agua, la luz, el alcantarillado y muchos elementos. ¿Se dan cuenta? Es una primera aproximación, o sea, le falta un montón de cosas. Simplemente estamos tomando en cuenta la primera aproximación. ¿Qué más?